Puedes tomar tu asiento mientras que te sientas. Dale un aplauso a Dios por la vida del grupo de alabanza, amén, que pudimos cantar. Y quiero que pongas atención a las pantallas. Cuando estaba chico, había un comercial que decía: recordar es volver a vivir. ¿Alguien recuerda eso? De la compañía Kodak. Hacían cintas o rollos para las cámaras fotográficas. Yo sé que algunos están pensando: ¿qué es eso, verdad? Yo sé que ya no existen nada de eso, pero si tú te recuerdas, si tú te das cuenta, ¿qué viene a tu mente cuando miras cada una de estas fotos? Seguramente te transportaste a diferentes lugares, te transportaste hasta ese lugar donde estaba surgiendo ese acontecimiento. Y sabes, nos conectamos y estamos ahí, decimos: sabes, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, y nos trae. Yo a veces me siento a ver fotos y pasa el tiempo y recuerdo cuando andaba allá y hacía esto, y trae memorias a nuestra vida, ¿sí o no? Trae memorias a nuestra vida. Ahora, lo que yo quiero que nosotros entendamos es de que tú y yo, al ver todas esas imágenes, nos podemos dar cuenta y estamos conscientes de tiempos que hemos vivido. Algunos han sido de mucho gozo, de alegría, de celebración y todo. Y quizás a veces ves fotos de personas que ya no están contigo, o personas que a lo mejor ya no tienes comunión con ellas, o quizás una foto de un momento, una situación difícil, o cuando estabas atravesando por una situación difícil. Pero te digo algo: estás aquí, la puedes ver. Eso es que eres un testimonio de que Dios es fiel y te ayudó a superar aún aquella situación difícil por la cual tú estuviste pasando. Y nosotros podemos recordar y ver una imagen te trae memoria, ¿sí o no?
Una imagen te trae memorias y te transporta hasta aquel lugar. Ahora, déjame te digo algo, porque creo que tú y yo somos bendecidos porque podemos recordar todas estas memorias. Podemos ver una imagen y nos recuerda, nos transporta y nos lleva a aquel lugar. Ahora, tú y yo somos bendecidos, como te dije, pero hay personas que lastimosamente no pueden recordar lo que acaban de ver. Hay personas que quizás ven a una persona y ya ni siquiera la pueden reconocer. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado de una enfermedad que se llama Alzheimer's. Y es una enfermedad que, déjame te platico qué es lo que dice exactamente que el Alzheimer's es. Y dice: la enfermedad de Alzheimer es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman o degeneren y mueran. La enfermedad del Alzheimer es la causa más común de la demencia y una disminución continua de las habilidades de pensamiento, comportamiento y sociales, que altera la capacidad de una persona para funcionar de una manera independiente. Los primeros signos de la enfermedad pueden aparecer cuando se olvidan eventos recientes o conversaciones. A medida que la enfermedad avanza, una persona con la enfermedad de Alzheimer desarrollará un deterioro grave de la memoria y perderá la capacidad de realizar tareas cotidianas. Entonces, eso es lo que dice que el Alzheimer es. Y tú quizás podrás decir y pensar: ¿y qué tiene que ver eso, pastor? ¿Por qué está hablando usted acerca del Alzheimer? ¿Por qué está usted hablando acerca de una enfermedad? Porque está usted hablando acerca de esto. Quizás tú has escuchado de lo que es el Alzheimer. Quizás alguno de ustedes ha estado más cerca o conoce a alguna persona que tiene Alzheimer. Quizás algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad o la responsabilidad de tener a un ser amado, a un ser cercano que tiene y ha sufrido el Alzheimer. Y es triste ver cómo una persona llena de vida, llena de capacidad, llena de toda la información que podía tener, su mente ha estado deteriorándose, degenerándose, de tal forma que empieza a olvidar todas las cosas. Y no solamente eso, pero cosas que eran tan habituales, que hacía tan fácilmente, ahora ya no las puede hacer. Puede ver una imagen y ya no hay nada que esté sucediendo, ya no hay nada que le toque. Puede ver al hijo que nació, al hijo que ella estuvo creciendo y levantando y ayudándolo y sacándolo adelante, y ya no lo reconoce. Será como una persona más, como cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque el Alzheimer ha hecho un estrago en su vida. Yo no sé, muchos de ustedes quizás a lo mejor son nuevos, no tienen tanto tiempo, pero en el caso de nosotros como familia, vivimos lo que es el Alzheimer. De hecho, mamá, ustedes saben y saben la historia de muchos. La conocieron como una sierva de Dios, una mujer lúcida, una mujer llena de información, una mujer llena del poder de Dios. Amén. Pero también algunos de ustedes les tocó conocerla cuando ya estaba sufriendo lo que era el Alzheimer. Y cuando ya estaba sufriendo, algunos de ustedes, muchos de ustedes nos ayudaron a cuidarla. Mientras que nosotros estábamos aquí sirviendo, alguien la tenía que cuidar allá y a veces darle su lechita Ensure para que se la tomara, a sus galletitas, estar haciendo diferentes cosas. Pero te digo algo, te digo esto porque yo lo viví. Mi familia y yo lo vivimos, mis hermanos y yo lo vivimos. A una persona que amas tanto, una persona que es casi todo para ti, poder saber que está siendo deteriorada y que se le olvidan las cosas, que ya no puede ser. Y te voy a decir porque esto comienza, y esto es algo progresivo, es algo que va pasando poco a poquito. No es que de la noche a la mañana te olvidas todo y ya no lo sabes. Es algo que empieza a pasar poco a poquito. Te cuento que cuando más o menos mamá tenía 64 años, más o menos, hace unos 10 años, 12 años, ella comenzó a olvidar cosas. Y era ligera, ¿verdad? Ella le gustaba mucho costurar, no sé cuántos de ustedes recuerdan, pero a ella le gustaba hacer ropa y hacer cosas, ¿verdad? Y ella, así como para nosotros los hombres, a veces nuestro hobby es ir al Best Buy o a Home Depot o así a esas tiendas, ¿verdad? Donde venden cosas para uno. A ella le encantaba ir a las tiendas donde vendían telas, ¿verdad? Y le encantaba ir y buscar telas, y sacaba retazos y compraba eso porque quería hacer algo. Y muchas veces llegaba a la casa y decía: sí, no sé dónde dejé mis lentes.
Y uno decía, bueno, se le olvidaron, seguramente se le cayeron, pero poco a poquito empezamos a darnos cuenta que se le empezaban a olvidar más cosas. A veces te decía una cosa y te la volvía a repetir otra vez. Y a veces, yo no me tocó esto, pero mi hermano me platica que a veces, como él a veces iba con ellos a su casa, estaba cocinando, ya le gustaba mucho cocinar, ¿no? Y estaba haciendo algo y luego de repente se paraba y no hacía nada. Y le decía a mi cuñada, ¿sabes? Tú termínalo. No quería decir que se le había olvidado, pero ya no sabía qué estaba haciendo. Entonces mi cuñada tenía que entrar y asegurarse de apagar todo, que estuviera así. Y a mí me dolió mucho. Una vez más o menos aproximadamente en el año, no sé, 2006 aproximadamente. No, yo creo que ya era como el 2008 porque ella sí conoció a Vania bien sin ningún problema. Pero en el 2008 en una ocasión nosotros llegando como siempre andábamos en la iglesia. Y recuerdo que yo fui a recogerla porque se iba a quedar con nosotros esa semana. Y yo fui a la iglesia ahí en Hamacha Road. Y llegamos, nos bajamos, hicimos lo que teníamos que hacer. Y ya nos íbamos para casa y le digo, mamá, súbete. Ya no se subió al carro y todo. Y volteo y le digo, Estados Unidos, ¿verdad? Ponte el cinturón. Y se me quedó viendo así. Ponte el cinturón, mamá, nos vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y en ese momento fue esos momentos que ¡pum! Lo tengo tan presente que recuerdo exactamente dónde estábamos parqueados, el árbol del que estábamos abajo, porque fue algo que marcó mi vida. Fue algo que, o sea, yo ahí pude realizar, entender lo que en realidad estaba pasando con ella. Y tú sabes, eventualmente y progresivamente fue olvidando todo, al punto de que al final ustedes se daban cuenta que le teníamos que traer a veces una silla de ruedas, aunque caminaba, pues ya no podía caminar bien, y empiezan a olvidar todas las cosas, empiezan a olvidar cómo comer, empiezan a olvidar cómo respirar, empiezan a olvidar todo, y eso les trae y les produce la muerte. Y quizás tú estás pensando y diciendo, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? O sea, lo sentimos por lo que usted tuvo que pasar, por lo que su familia tuvo que pasar, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y yo quiero hablarte acerca hoy, porque como Dios conoce todas las cosas, yo quiero hablarte acerca que también como existe el Alzheimer's y es físico y nos daña el cerebro, muchas veces parece que hay una Alzheimer's espiritual. Hay un Alzheimer's donde empezamos a olvidar de Dios, donde empezamos a olvidar los principios y las bendiciones de Dios, y entonces empezamos a dejar y poco a poquito progresivamente vamos apartándonos de lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Y yo quiero que como Dios sabe todas las cosas, mira lo que Él expresó en el Salmo 103 verso 1 y 2, y dice de la siguiente manera: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el 102, que es el que quiero que podamos dar atención, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Podrías decir conmigo? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Todos juntos. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Sabes, muchas ocasiones parece que empezamos a tener un Alzheimer's espiritual y empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si tú te das cuenta, yo le pedí a Junior que en el background del slideshow, del PowerPoint, pusiera fotos de memorias de mi familia, de lo que yo viví con mamá, ¿verdad? Y luego con mis hermanos, obviamente porque es mi familia inmediata en ese momento cuando estaba yo ahí. Y tú lo puedes ver y nosotros siempre tenemos memoria de ella. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones nosotros íbamos a visitar a mamá, a donde la estaban cuidando ya en la casa. Y recuerdo que yo le daba su alimento y íbamos para allá. Y a veces personas me decían: pero ella no te reconoce, Marcos, ella no sabe si vas o no vas. Y yo decía: yo sé que ella no sabe quién soy yo. Yo sé que ella sabe que yo si voy o no voy, pero ¿sabes qué? Yo sí sé quién es ella. Yo sí sé que si tengo que ir o no tengo que ir. Yo sí sé y nunca se me va a olvidar quién es mi mamá y quién es ella, y por eso yo lo voy a honrar hasta el último momento.
Y es lo que nosotros tenemos que aprender a tener siempre presente, las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo quiero que tú empieces a hacer memoria, porque cuántas cosas Dios no te ha dado a ti para poder recibir de bendición. Cómo Dios no te ha enriquecido, te ha cambiado, te ha transformado. Si tú te pones a pensar y dices, bueno, ¿qué me ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Te ha dado la vida. Tienes salud, tienes ingresos, tienes una familia, tienes estabilidad emocional. ¿Qué más podemos decir? Todas las cosas materiales. Pero no solamente las cosas materiales, qué cosas espirituales y bendiciones hemos recibido de parte de Dios. Tenemos la salvación, que es lo más precioso que podemos tener. Tenemos liberación de parte de Dios. Tenemos paz, tenemos amor, tenemos armonía, tenemos comunión los unos con los otros. Y eso no es por lo que nosotros podamos hacer, es por la gracia y la bendición de Dios para nuestras vidas. Pero muchas veces las olvidamos. Muchas veces necesitamos ir al álbum de fotos otra vez y empezar a mirar esas fotos y recordar de dónde es que Dios nos sacó, cómo es que Dios nos ha provisto, cómo es que Dios ha sido fiel para con nosotros, para que nosotros podamos mantenernos constantemente tomados de su mano y saber que fuera de Él nada podemos hacer. Pero nosotros tenemos que tener presente las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Tenemos que tener presentes las bendiciones de Dios para nuestras vidas todo el tiempo. No solamente de vez en cuando, no solamente en las situaciones difíciles, pero dice la palabra de Dios: y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda de que Dios le dijo incluso al pueblo de Israel: recuerden siempre mi palabra, recuerden mis promesas, recuerden mis bendiciones. De hecho, Él les decía: no solamente las vivan ustedes, pero transmítanlas de generación a generación. Repítanlas constantemente, póngalas en su frente, póngalas en sus manos, póngalas en sus puertas, donde estén, para que siempre la palabra de Dios pueda estar presente en tu vida. Y sabes, tú y yo, como hijos de Dios, como adoptados que somos a ser hijos de Dios, cuando no teníamos a lo mejor el derecho, porque no somos del pueblo de Israel, pero dice que nosotros hemos recibido la adopción a través de la sangre de Cristo, y por eso ahora nosotros podemos tener los derechos de ser hijos de Dios. Y por eso tenemos que recordar constantemente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No podemos dejar que el Alzheimer espiritual venga y empecemos a olvidar lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios te ha bendecido. A lo mejor Dios te ha dado un excelente trabajo, un excelente ingreso. A lo mejor Dios te ha dado una excelente familia, que ya ni te acuerdas de Dios ni nada, ni lo necesitas, porque todo está bien. Y empezamos poco a poquito a olvidarnos de Dios. Y empezamos a olvidarnos y alejarnos y apartarnos de Dios. Pero nosotros tenemos que tener todo el tiempo presentes de donde Dios nos ha sacado. Recuerdo una ilustración que en una ocasión, en una predicación, alguien la utilizó, y dice que había un siervo de Dios, un ministro que era famoso internacionalmente. Dios lo usaba de una manera sobrenatural. Dice que Dios en realidad lo estaba bendiciendo y lo llevaba a naciones. Pero cuando él estaba en su casa, en su pueblo, en donde él vivía, dice que tenía un cuartito donde él entraba todo el tiempo para tener su tiempo de comunión con Dios. Dice que aquel cuartito era un cuartito con piso de tierra, con una alfombra nada más, una mesita, una lamparita y todo feo. No estaba nada fancy, no estaba nada bonito. Dice que estaba ahí. Y la gente curiosa le preguntó a algunos de los que estaban cercanos a él, que miraban que era lo que él hacía, y le dijeron: se lo vamos a arreglar, lo vamos a poner, a acondicionar para que tenga todo y que no esté sufriendo a ninguna necesidad ahí, que esté bien. Dijo: no, porque eso es lo que me recuerda todos los días donde yo comencé a buscar a Dios. Eso es lo que me recuerda de dónde Dios me empezó a sacar, de dónde Dios me trajo, y para que nunca se me suba a mí y yo piense que yo soy quien está haciendo las cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener constantemente presente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Déjame decirte que cuando nosotros empezamos a olvidar las bendiciones de Dios y empezamos a buscar otras cosas, es cuando progresivamente empezamos a apartarnos de Dios. ¿Por qué?
Porque Dios te ha dado tantas cosas, tantas bendiciones, pero tú estás enfocado en buscar otras cosas. Y entonces, ¿qué andas haciendo? Buscando las cosas materiales, los deseos carnales, lo que me apetece a mí. Y dejas de poner tu confianza en Dios y tu vista en Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Te empiezas a distraer, te empiezas a apartar de Dios. ¿Sabes que la tecnología es buena? ¿Sí o no? La tecnología es buena. Pero hace unos días estábamos mirando en la televisión. Ustedes saben de los carros Tesla, ¿verdad? ¿Sí los conocen? Y saben cómo tienen un piloto automático que usted los pone y tienen unos sensores que van leyendo y puedes manejar y el carro frena y acelera y se mantiene en la línea. Pero tomaron un video de unas personas que iban en un carro como ese e iban dormidos. O sea, pusieron el carro automático y se dijeron, vamos a dormir un rato mientras que el carro va manejando para donde vamos. Entonces estaban hablando del peligro que existe cuando esas cosas suceden. Aunque el carro sea automático y tenga lo que sea, no es lo mismo que alguien vaya con los ojos puestos en donde va. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona puede sufrir el daño, pero no solamente él va a dañarse, sino que va a dañar a otras personas. Nosotros muchas veces quitamos nuestra vista de Dios y empezamos a poner en las cosas materiales. ¿Y sabes qué pasa? Empezamos a distraernos, a desviarnos y a salirnos del plan y el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. Y hoy yo quiero que tú y yo entendamos de que no podemos dejar que el Alzheimer's espiritual empiece a venir a nuestras vidas. Cuando tú empiezas a olvidar el amor de Dios para ti, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cómo Él te ama, cómo Él te ha adquirido, cómo tú eres ahora parte de su reino, ¿sabes? Empezamos a incurrir en cosas también que no le agradan a Dios. Por eso es bien importante que tengamos presentes todo el tiempo las bendiciones de Dios. Ahora, yo quiero traer, porque hablando acerca de esto del Alzheimer espiritual, esto es solamente una base para poder decirte algo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Porque Pablo le habló a la iglesia de Corinto y le dio unas recomendaciones y les dijo que era lo que tenían que tener presente todo el tiempo, que es lo que ellos tenían que tener listo para poder que no podían olvidar. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 9. No lo voy a leer todo de una sola vez, tenlo ahí solamente en la pantalla, quizás vaya a salir, no estoy seguro si lo puse, pero sí va a salir. Entonces vamos a leer algunos versículos porque hay unas cosas, recomendaciones que el apóstol Pablo le estaba haciendo a la iglesia de Corinto, que le estaba diciendo no lo pueden olvidar. Di conmigo, no lo puedo olvidar. No lo puedo olvidar. Ok, entonces muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que entender de que también hay algo en lo cual nosotros hemos sido llamados para poder seguir adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lo primero, 1 Corintios del 1 al 3, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que Pablo le está recomendando a los de Corinto, le está diciendo: no olvides que somos santificados en Cristo Jesús. No olviden que hemos sido llamados, hemos sido santificados en Cristo Jesús. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que entender de que hay un llamado para nuestras vidas a la santidad. Ahora, muy importante, porque esto, cuando habla aquí de santificados en Cristo, significa que una vez que tú recibiste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú has venido a ser santificado en Cristo Jesús. ¿Ok? Esa es una posición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Somos santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, Pastor Marco? No lo estoy entendiendo. Significa de que tú y yo hoy tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Que nuestros pecados ya no están en nosotros porque hemos sido limpiados, redimidos por el Señor Jesucristo. Y entonces tenemos la posición de ser santificados y poder llegar hasta la misma presencia de Dios. Y Pablo le está diciendo a los de Corinto: recuerden de que ustedes han sido santificados en Cristo Jesús. ¿En quién?
Ahora, muy importante que entendamos esto, porque no hemos santificados en una persona, en tu papá, en tu mamá, en quien seas. Aunque los admiremos, los amemos mucho, nosotros hemos sido santificados en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? No sé a cuántos de ustedes les ha tocado esto, pero a veces cuando vas a un evento y tú sabes que hay mucha gente y no hay acceso necesariamente para todas las personas en todo lugar. Cuando tú vas con alguien que es importante, ¿sí o no? Y dices, oh, yo tengo acceso al VIP. Yo tengo acceso hasta donde están detrás de las escenas, detrás de todo. Yo tengo acceso ahí, no por quien tú eres, pero por con quien tú vas. ¿Sí o no? ¿Les ha tocado en alguna ocasión o que te dan o estás haciendo un cierto trabajo y te dicen, ok, tú eres acerca de no sé, a lo mejor, mira, te voy a poner un ejemplo rápido. La otra ocasión, la última convención aquí en Azusa, Junior le tocó trabajar, ayudar, servir en el ministerio de Miriam. Y él tenía ahí un gafete que traía y una camisa, ¿verdad?, que lo distinguía para que él pudiera entrar en cualquier lugar. Y nosotros decíamos, Junior, vamos a ir a comer allá, ¿quieres venir? No, yo voy a comer acá donde están todos los pastores y los predicadores y todo. Perdón, ¿verdad? Ahora, ¿es porque era Junior Montes y Juan Montes? No, es porque es lo que él estaba haciendo. Cuando tú y yo hemos sido santificados en Cristo Jesús, no es por nuestra capacidad, es porque Dios nos ha santificado en Cristo Jesús y nos ha dado una posición. Ahora, no solamente ya estamos santificados, pero Pablo le sigue diciendo a ellos, recuerden a lo que ustedes han sido llamados. Han sido llamados ¿a qué? A ser santos. Nosotros debemos de recordar siempre que nuestro llamamiento ha sido a ser santos. ¿Qué significa ser santos? Santos significa separado o consagrado para Dios. En otras palabras, significa que tu vida ya no te pertenece a ti. Tu vida ya está destinada, lista para que solamente puedas servir a nuestro Dios. No sé cuántos de ustedes tienen esto. A lo mejor yo soy el único, así medio raro, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en mi casa también había así. ¿Cuántas de las mujeres tienen 2 licuadoras en su casa? O 2 vasos de licuadora, ¿verdad? Muchos tienen 2 porque uno es para hacer todas las salsas y uno es para hacer todo lo que son los demás, ¿verdad? Los shakes y todo eso. Porque imagínate que te haces una salsa y un aguachile y todo, y luego viene tu esposo y dice, me voy a hacer un shake, y lo agarra y tú nomás le enjuagas ahí el chile y lo aventaste, ¿verdad? Y luego se lo pone. Este shake como que está medio picoso, ¿verdad? Así como que tiene algo raro. Tú dices, no, este vaso es solamente para todas las salsas, todos los salados, todo. Este es para eso y este es para esto. Eso significa ser santos. Cuando tú y yo hemos sido llamados a ser santos, es que nosotros hemos sido llamados para agradar a Dios. Hemos sido llamados para servirle a Él. Hemos sido consagrados. Ya no le pertenecemos a Satanás. Hoy le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo y tenemos que recordar todos los días de nuestra santidad. Porque si tú recuerdas que tú has sido llamado a ser santo, cuando el enemigo venga y traiga una tentación, tú vas a decir, no, yo no puedo hacer eso porque yo soy santo y estoy consagrado para mi Señor. Volviendo a la licuadora, si llega el esposo o el hijo y tu esposo, y tú como mujer, ¿verdad? Lo ves que agarra esa para hacer una salsa, el vaso otro con equivocado, para. No toques ese vaso, este es el correcto para eso específicamente. Cuando nosotros hemos sido consagrados para Dios, nosotros tenemos que recordarlo constantemente. ¿Sabes? Cuando tú recuerdas constantemente quién eres, qué posición tienes y para qué has sido llamado, tú te vas a esforzar por vivir una vida de santidad delante de Dios. Pastor Marco, significa que yo ya no voy a pecar nunca jamás. No significa que no vas a pecar nunca jamás, pero significa que tú te vas a esforzar por no pecar deliberadamente. Que tú sabes qué es lo que no tienes que hacer y no lo vas a hacer. Que si viene alguien a tocarte, a tentarte el enemigo, tú tienes que decir no, porque yo ya estoy consagrado para mi Señor, yo soy separado y yo no puedo participar de esto que se está haciendo. No daña mi vida, no edifica mi vida, al contrario, daña mi relación con Dios. Por lo tanto, fuera. No lo necesito. Tenemos que aprender a recordar todo el tiempo que hemos sido llamados ¿a qué? A ser santificados en Cristo Jesús. Si tú lo haces así, déjame decirte que tu vida va a caminar en santidad. El Señor te va a ayudar para poder hacer las cosas de la manera correcta.
Ahora, escucha, porque muchas veces, por ejemplo, personas dicen, fuiste a Tijuana, ¿verdad? Como, es que es bien violento, es que es esto, es que es aquello. Bueno, depende de dónde vayas, depende con quién andes, depende de qué andes haciendo, es que va a ser violento. Claro, fortuitamente, por ahí, esporádicamente, alguna persona sufre las consecuencias de la violencia a terceras personas, ¿verdad? Pero por lo general, las personas que están en problemas son los que no se están portando bien. Si tú te estás portando bien, si tú estás caminando recto en el Señor, déjame decirte que el Señor te va a proteger, te va a cuidar, te va a ayudar a mantenerte santo, puro, consagrado para nuestro Dios. Pero no podemos olvidar para qué hemos sido llamados. Segunda cosa que quiere, y Pablo le hace la recomendación a la iglesia de Corinto de que tienen que hacer y no pueden olvidar: no olvides que todo lo que tenemos es por gracia en Cristo Jesús. ¿Es por qué? Por gracia en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Escucha, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Tú recuerdas qué es gracia? Gracia es un favor no merecido. Un favor no merecido. Esto significa de que nosotros tenemos que recordar que no es por nuestras capacidades, no es por nuestras destrezas, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestro conocimiento, es por la gracia de Dios en Cristo Jesús que hoy tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Es por la gracia de Dios que nosotros podemos tener las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. No por lo que tú tienes, no porque tienes un excelente trabajo, una excelente carrera, un excelente equipo. No es por eso, es por la gracia que ha sido dada a nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender de que nosotros somos hijos de Dios y todo lo que hacemos es por la gracia de Dios para nuestras vidas. Porque cuando empezamos a olvidar, escucha, cuando tú empiezas a olvidar que todo lo que tienes y las bendiciones que recibes es por la gracia de Dios, ¿sabes qué empieza a suceder? Te empiezas a enorgullecer. Te empiezas a pensar que tú ya no dependes de Dios, que tú ya no necesitas de Dios, que tú ya no necesitas del cuerpo de Cristo, que tú ya no necesitas de la iglesia, que tú ya no necesitas de tener un tiempo de comunión con Dios. Porque no solamente hay un orgullo natural que tenemos muchas, o profesional, hay un orgullo espiritual también que muchas veces nosotros tenemos. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero muchos. No, sí. ¿Recuerdas el fariseo y el publicano? ¿Recuerdas aquel pasaje en la Biblia? ¿Qué decía el fariseo? Dice que el publicano estaba ahí tirado en el suelo, dándose golpes en las... Decía: sé propicio a mí, sé propicio a mí, sé propicio a mí. Y él estaba clamando a Dios que él fuera propicio a él. Y él no tenía palabras bonitas para decirle a Dios ni nada, pero él estaba clamando a Dios. Ahora, el fariseo, ¿qué dice? Que estaba desde acá de la esquina y lo miraba. Yo no soy como aquel que no tiene nada. Yo oro, yo ayuno, yo esto, yo aquí. Ese es el orgullo religioso. Ese es el orgullo religioso. Muchas veces dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, empezamos a decir: no, es que si yo, mira, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí vengo a la iglesia, yo sí hago esto, yo sí hago aquello. No, es que aquellos nomás oran bien, no, ni son buenos, ni esto. Y empezamos a criticar. Si tú estás empezando a criticar, es que estás olvidando que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Y estás, ¿sabes qué? En vez de estar edificando el cuerpo de Cristo, estás destruyendo tu vida y se te está olvidando. Y entonces estás cayendo en ese orgullo religioso, en ese orgullo espiritual. Nosotros tenemos que aprender a entender de que todo lo que tenemos es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios te permite cantar, si Dios te permite servir, si Dios te permite predicar, si Dios te permite ir a los hospitales y orar por los enfermos, sabes, eso es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, no por lo que nosotros seamos. Ahora, muy importante, porque hay muchas personas que dicen: es que ahora hay una corriente que es que no tengo que ir a la iglesia. Ya no. Entonces la Biblia se equivocó donde dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La Biblia no se equivoca. La palabra del Señor y el deseo de Dios es que nosotros nos conectemos y nos congreguemos para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros.
Y yo sé, ustedes no tendrían que estar escuchando eso porque ustedes están aquí. Pero los que no vinieron, ahí se le platican. Ahí le platican y le dicen: hey, tienes que venir a la iglesia. No olvides que es por la gracia de Dios. Nunca se me olvida una ilustración que el apóstol Rolando nos dijo, ¿verdad? De una persona de esa que oraba por un carro. Dios, dame un carro, Dios. Y siempre, dame un carro. Y no tenían carro y venían a la iglesia de raite, venían en el camión, en el bus o como les llames tú. Ahí venían en el Uber, venían y estaban aquí, pero siempre oraban: dame un carro. Y sé que cuando les dio un carro Dios, uy, contentos. Y sí, los primeros domingos a la iglesia, temprano, ahí estaban, ningún problema. Pero poco a poquito, ¿y dónde está el hermano? No, que se fue al parque en el carro. Y luego, ¿dónde está el hermano? Se fue a Disneylandia en el carro. Ahora sí tiene carro, pero hasta Disneylandia. Y sí, ¿te fijas cómo nosotros empezamos a olvidarnos de que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios? Nosotros tenemos que tener presente la gracia de Dios en nuestra vida. No lo puedes olvidar. Todo lo que nosotros tenemos es por la gracia en Cristo Jesús. Amén. Así es de que no lo puedes olvidar, que no el Alzheimer espiritual te empiece a agarrar pensando de que tú puedes hacer las cosas por ti mismo. Es Dios a través de ti haciendo las cosas. Tercer punto que Pablo le está recomendando a la iglesia de Corinto que no tiene que hacer. Dice: no olvide que somos enriquecidos en toda palabra y ciencia. En toda palabra y ciencia. ¿Qué somos? Enriquecidos. Mira lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Recuerda que todo es en Él, en Cristo Jesús, en toda palabra y en toda ciencia. Y déjame aplicar esto, porque cuando tú y yo olvidamos en lo que hemos sido enriquecidos por parte de Dios, empezamos a caer en esa situación de autoconmiseración. Eso significa decir: ay, yo no soy nada, yo no valgo nada, yo no soy esto, yo no soy aquello. Y déjame decirte que eso lo único que lo hace es Satanás, que nosotros sabemos que es padre de mentira, que es mentiroso, que es engañador, que es destructor, que es asesino. Eso es lo que el enemigo quiere venir a sembrar en tu corazón. Tú no puedes hacer esto, tú no vales nada, nadie te quiere, nadie te ama, nadie esto. Entonces por eso empezamos a alejarnos de Dios y empezamos a decir: sí, yo es cierto, nadie me quiere, nadie me ama, yo solo estoy aquí, me voy a morir y nadie se va a dar cuenta. Y empezamos a apartarnos y empezamos a olvidarnos de que Dios nos está diciendo: no olviden que ustedes han sido enriquecidos en toda palabra y toda ciencia. Tú tienes la palabra de Dios que está ahí, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor está ahí para darte dirección, para enseñarte, para mostrarte qué es lo que tienes que hacer. Pero no puedes olvidar, no puedes dejar que el enemigo venga y te ponga pensamientos de que tú no vales nada. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y he sido enriquecido en palabra y ciencia, en conocimiento. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que nosotros tenemos que recordar constantemente. ¿Sabes? Por eso es que ahora vemos tantos jóvenes, tantas personas exitosas con un potencial y muchas cosas, quitándose la vida, arrancándose lo más preciado que Dios les ha dado. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo empezaron a olvidar lo que Dios les había dicho, que ellos habían sido enriquecidos en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Nosotros tenemos que recordar constantemente de que Dios es quien nos ha enriquecido y que nosotros valemos mucho en las manos de Dios. Para Dios tú eres algo preciado, algo hermoso, algo que tiene un valor incalculable. Déjame decirte que eres tan valioso que Cristo Jesús estuvo dispuesto a ir y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Así de valioso eres, pero no lo puedes olvidar.
No puedes dejar que el enemigo venga y te diga, es cierto, yo no valgo nada, me voy a quitar, mejor me voy. No, tú tienes que aprender a tener una comunión constante con Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de la palabra de Dios, conociendo lo que la palabra de Dios dice y viviendo la palabra de Dios. No olvides que tú has sido enriquecido en toda palabra y en toda ciencia. Cristo Jesús es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él te va a revelar ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cuarta cosa que tenemos que aprender y que nos dice el apóstol que no podemos olvidar. Dice, no olvides que hemos sido hechos participantes de la esperanza en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1, 7 y 8 dice, en la última parte dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el día de nuestros, en el día. Déjeme comenzar otra vez. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos la esperanza que un día el Señor Jesucristo va a venir. Tú y yo tenemos la esperanza y el conocimiento de que un día vamos a estar delante de Él. Pero nosotros tenemos esa esperanza. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo Jesús. Porque sabemos que a pesar de cualquier situación que estemos viviendo, al final hay una luz al final del túnel siempre. Vamos a poder salir adelante. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero para los que no, yo recuerdo de que cuando era más joven de lo que soy ahorita, cuando era más joven, yo recuerdo que uno de mis sueños era vivir un huracán. Pero escucha, porque yo decía, lo único que quiero asegurarme es de que no voy a morir, que voy a vivir. Yo decía, pero me encantaría vivir, sentir la fuerza de la naturaleza, golpearte, que me tire por allá, que me revuelque, no importa, que por donde sea, nomás que al final sepa de que no me voy a morir. No me importa. Y yo, ir en un carro y que sienta que se está llevando la corriente y todo así, ¿verdad? Para mí era como algún sueño. Ya ahorita ya lo pienso más, ¿verdad? Porque tengo una esposa hermosa, unos hijos bellos, una iglesia hermosa, y obviamente que ya lo pienso mucho más. Pero ese era uno de mis sueños. Pero recuerda, mi esperanza era que no me iba a morir. Nosotros, escucha, tú y yo tenemos una esperanza en Cristo Jesús. No importa cuál sea la situación que estés pasando, no importa el problema difícil que esté sucediendo en tu vida en este momento, hay una esperanza en Cristo Jesús, y Él dice que te ha dado la victoria para que tú puedas salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que recordarlo constantemente, que la esperanza no está puesta en ti, está puesta en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Él es el que venció la muerte. Él es el que está sentado a la diestra del Padre, y es el que dijo, voy a ir a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que tenemos que tener presentes constantemente. Tenemos la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Y por último, no olvides que hemos sido llamados a la comunión verdadera. ¿Hemos sido llamados a qué? A la comunión verdadera. ¿Qué es comunión? Comunión es la conexión. Comunión es la relación que está ahí. Y mira lo que dice el versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros tenemos que recordar que es necesario que tengamos una comunión constante con nuestro Dios. No podemos decir, bueno, el domingo que vaya a la iglesia voy a orar. El domingo que vaya a la iglesia voy a hacer mi devocional. El domingo que vaya a la iglesia voy a escuchar lo que el pastor está diciendo para yo poderlo poner en práctica. No, nosotros tenemos que entender de que es nuestra responsabilidad conectarnos con Dios y tener una comunión diaria, todos los días, constante. Te pregunto algo, ¿cómo llegas tú a amar a una persona? ¿Cómo la llegas a amar? ¿Cómo llegaste a amar a tu esposo o a tu esposa? Los hombres quizás nos enamoramos de ese cuerpo hermoso que vimos ahí, esa cara hermosa, esos ojos, y dijimos, wow, así, ¿verdad? Nos quedamos como el muñequito que sale así, está un corazón encima de uno, así. Claro, nos quedamos anodadados con esa belleza de nuestras esposas, ¿verdad? Pero la mujer nos vio y a lo mejor dijo como,
¿verdad? Ay, más o menos, ni tanto. Pero mira, nos empezamos a conocer, empezamos a hablar, nos empezamos a conectar, empezamos a ver que teníamos muchas cosas en común, que así pensábamos similar y todo, y empiezas a desarrollar una comunión y llega el punto en que dices, ¿quieres ser mi novia? Y luego, claro que sí, ¿verdad? Pues tenemos muchas cosas en común y eso y lo otro. Y luego te sigues conociendo. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y qué dice la esposa? Estaba esperando a que me lo dijeras. No, no es cierto. La esposa te va a decir, claro que sí, ¿cómo no? ¿Pero por qué? Llegó nomás de la noche a la mañana, te conoció en una fiesta y al siguiente día te dice, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué le vas a decir? ¿Estás loco? Ni te conozco. No sé quién eres. ¿Sí o no? Eso es lo más seguro que tú le vas a decir. Yo no, ¿cómo me voy a casar? No sé ni quién eres, ni a dónde vas, ni dónde vives, de dónde saliste. No sé si eres un robot a lo mejor. No sé. Pero cuando conoces a una persona, te vas enamorando, la vas amando y vas compartiendo y vas viviendo y te haces parte de ello. Escúchame, cuando tú y yo conocemos a nuestro Señor Jesucristo, no es nada más el hecho de conocerlo una vez y decir que fue una experiencia fortuita de una sola vez y ya ahí se queda. No. Esto es algo de que todos los días empezamos a conocer más de Él, a conectarnos con Él. ¿Y cómo nos conectamos con Dios? A través de su palabra, a través de tener un tiempo de oración, a través de tener un tiempo devocional. Por eso vas a escuchar a los que están cerca del liderazgo y todo, y a la iglesia en general, que siempre decimos, es necesario que tú tengas tu tiempo devocional con Dios. Es necesario que tú llegues todos los días y tengas un tiempo de comunión con Dios. Y yo te voy a decir una cosa, te lo voy a confesar. Yo nací en un hogar cristiano, yo crecí en una iglesia, yo me dormía en las bancas cuando estaba chico. Y a veces de grande, pero chico, por lo general de chico me dormía en las bancas. Antes me dormía, ya no, ahora me quedo bien despierto, ¿verdad? Especialmente cuando predica a mi esposa. No, pero mira, en serio, yo crecí ahora yo escuchaba que decían, orad sin cesar. Y yo decía, ¿cómo voy a estar orando todo el día si tengo que ir a la escuela, tengo que jugar, tengo que hacer esto? No puedo estar orando. Tengo comunión con Dios. ¿Cómo si? Porque yo tenía en mi mente de que orar era hincarme y estar en una cierta posición. No, pero cuando yo ahora sé que orar es conectarme con Dios, estar en comunión con Él. Yo lo puedo hacer mientras que voy manejando, mientras que estoy trabajando, mientras que estoy en todo momento. Eso es tener una comunión con Dios, una conexión con Dios, de tal forma que vas a desarrollar esa comunión. Pero no lo puedes olvidar, no la puedes dejar. No puedes decir, bueno, ahí cuando en el discipulado, si me piden que lleve el devocional, lo voy a hacer entonces. No, es tu responsabilidad tener esa comunión constante con Dios. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, sabes, ustedes tienen que recordar de tener una comunión verdadera con Dios, porque cuando nosotros sabemos y tenemos esa comunión con Dios, déjame decirte que tú no te vas a apartar de Él. Tú vas a estar aferrado a sus manos, a su brazo, a su mano. Tú vas a estar ahí. Cualquier problema que tengas, a Él vas a correr de inmediatamente. Es más, no tienes que correr, solamente voltear y abrazarlo y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Pero si no hay una relación con Dios, con el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir indigno. Te vas a sentir como, no, si hace rato que no le pido nada a Dios y ni oro, y cómo voy a llegar así nomás como que sí, que óvole Dios, ayúdame con eso. No, me siento como que estoy alejado. Por eso Pablo le hace la recomendación a Corinto, a la iglesia de Corinto, le dice, no olviden que ustedes han sido llamados, una vez más esa palabra, llamados a la comunión verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Es de suma importancia de que tú y yo no olvidemos qué es lo que está pasando en nuestras vidas, qué es lo que nosotros somos, qué es lo que Dios te ha llamado a hacer constantemente. Entonces, déjame concluir y decirte que así como el Alzheimer es una enfermedad progresiva en la que por olvidar cosas tan cotidianas como un nombre, como una imagen, como un rostro, etcétera, eso va limitando a las personas al punto de que llegan a depender completamente y totalmente de alguien más. No pueden hacer las cosas por ellos mismos. Tiene que alguien hacer las cosas. Ahora, dentro
dentro de nuestra vida espiritual también, cuando nosotros empezamos a olvidar las bendiciones de Dios, cuando empezamos a olvidar para lo que Dios nos ha llamado, cuando empezamos a olvidar la posición la que Dios nos ha dado, empieza progresivamente ese Alzheimer espiritual a olvidar, a hacernos que se nos olviden cosas, y a veces son cosas tan ligeras, tan pequeñas como decir, bueno, hoy no hice mi devocional, hoy no oré, hoy no fui a la iglesia, hoy no voy, es más, esta vez no me voy a meter a capacitación destino ni a nada de eso, no voy a un seminario, porque de todas maneras yo ahí en la casa lo puedo hacer. Y empezamos poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, y empiezas, pum, cuando menos piensas estás olvidando las cosas importantes. Y escucha, porque comienza con olvidar las cosas importantes. Después empezamos a menospreciar el cuerpo de Cristo. Yo no necesito de la iglesia, yo no necesito del pastor, yo no necesito de Dios, yo puedo hacer las cosas por mí mismo. ¿Por qué? Porque olvidamos que todo lo que tenemos es por gracia. Porque olvidamos que todo lo que nosotros hemos recibido no es por nosotros, es porque Cristo Jesús lo ha hecho en nosotros. Y entonces empezamos a menospreciar el cuerpo de Cristo. Empezamos a menospreciar lo que el Señor está haciendo o donde el Señor te ha puesto. Y después de eso, no solamente lo hacemos, después nos vamos al abandono total, perdidos completamente, donde la muerte espiritual viene a tu vida. Donde la muerte espiritual, tú dices, yo ya no siento nada. Leo la Biblia, nada. No, me pongo a orar, nada. Es así como que no hay nada. ¿Es por qué? Porque has dejado que el Alzheimer espiritual empiece a trabajar y a poner las cosas. Ahora, mucho cuidado, porque muchas veces el enemigo, recuerda de que es un padre de mentira, que es engañador y que siempre miente, porque a veces te hace pensar de que, yo estoy bien. Y dices, yo no necesito de nadie. Ese es el orgullo que muchas veces estaba hablando de que viene a nuestras vidas. Nosotros dependemos totalmente de Dios, dependemos de nuestra comunión constante con Dios y no podemos olvidarlo. Necesitamos recordar todo el tiempo para qué hemos sido llamados. Escucha, si la iglesia empieza a olvidar las bendiciones de Dios que ha recibido de parte de Él, ¿sabes qué empieza a pasar también? También olvida su posición, olvida para qué ha sido llamada y por lo tanto no cumple el propósito que para el cual Dios la ha llamado. Cuando la iglesia olvida las bendiciones de Dios, olvida su posición, olvida para qué ha sido llamada y olvida, y por eso desatiende la misión y el propósito que Dios está llamando a la iglesia. Nosotros tenemos que estar muy listos para ver si el Alzheimer espiritual está empezando a venir a tu vida. Lastimosamente para el Alzheimer físicamente no hay cura, no hay cura. Pero te tengo una buena noticia: para el Alzheimer espiritual sí hay cura. Para el Alzheimer espiritual lo único que tú necesitas es reconocer que necesitas de Dios. Es reconocer de que por ti mismo no puedes hacer las cosas. Es lo único que Dios está esperando, que tú vengas y le digas, Señor, aquí estoy, tómame, úsame, lléname de ti, yo quiero vivir para ti, yo quiero rendir mi vida completamente a ti. Y entonces el Señor, ¿qué crees que te va a decir? Bueno, vete para allá 6 meses, te voy a poner a prueba. No, el Señor dice que está con los brazos abiertos, listo para recibirte, tomarte y restaurarte. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero tenemos que aprender a mantener siempre presentes las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Cuando tú tienes las bendiciones de Dios presentes para tu vida, déjame decirte que nunca te vas a olvidar de Dios. Dios va a estar listo para estar ahí, socorrerte, tomarte, vivir para Él, y tú vas a tener tu vida consagrada plenamente para nuestro Dios. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él pueda bendecirnos?